La Fundación Paraguaya forma a jóvenes en el sector de hotelería, servicios y todo aquello que guarda relación con asuntos agropecuarios, escuela agrícola específicamente. Fíjense por favor la historia de estos 150 jóvenes a los que la Fundación Paraguaya está formando. Estos son los chicos provenientes de al menos 7 departamentos del interior del país. Inclusive 2 bolivianos estudian aquí. Mi función el año pasado era marketing. Me mantení todo el año así en marketing, desarrollaba más el área de marketing, me gustaba mucho también, pero también me gusta el hotel. Este año estoy en diferentes áreas, como el tambo, la huerta, servicios y el hotel. Mi objetivo es de trabajar y seguir estudiando para poder mantener a mi familia y ser un ejemplo para mis futuros hijos. Nos encanta que los alumnos graduados de estas instituciones son altamente empleables. El 100% de nuestros graduados están empleados o continúan sus estudios universitarios. El lema de la función es aprender haciendo, y eso lo aplican con la división de 3 cursos, del primero al tercero. Los más grandes cuentan la experiencia que ya obtuvieron. Bueno, yo trabajo en la parte de recepción, soy el tercer curso y mi mayor función es la de encargarme de las personas que vienen de reservar, montar camas, la limpieza diaria, dirigir. Eso es lo que más, lo más costoso que he hecho es de dirigirle a personas de primero y segundo año. Con la venta de productos, con los productos que elaboramos acá en la escuela y también publicidad del hotel, qué es lo que se hace, contar a nuevas personas, porque las personas se interesan en saber, te preguntan, entonces ya le puedes hablar sobre qué es lo que hacemos. Las clases son prácticas y teóricas. Un grupo hace hotelería con el servicio de recepción, administración y limpieza de habitaciones. Y otro cultiva orgánicamente con diferentes productos que sirven para la alimentación de los huéspedes y además para que los jóvenes internados puedan alimentarse. Tenemos lechuga, tenemos remolacha, tenemos zapallito, tenemos acelga, lechugas. En el Centro de Producción Animal también los estudiantes aprenden todo lo concerniente al sector pecuario y plantan eucaliptos. Allí encontramos ganado, vacuno, cabras, conejos, patitos y cerdos. Todos se reproducen y están a la venta. Tenemos vacas lecheras, tenemos cabras lecheras, tenemos conejos, tenemos codornices, producimos lechoncitos, por ejemplo. Y así como ya dije, para que nuestros chicos practiquen y también facilita un poco el tener ingreso acá en la escuela debido a que somos una escuela autosustentable, ¿verdad? Pero eso no es todo, pues en 3 años aquellos que completaron los cursos hoy agradecen lo aprendido e inclusive se convirtieron en profesores de esta fundación. Yo estudié acá, me gradué en 2011 y ahora estoy como profesional. La escuela me formó como estudiante y me sigue formando como una profesional y es lo mejor que la escuela me dio a mí. Yo principalmente que vengo del interior, de repente tenía timidez de hablar frente a personas extrañas. Hoy por hoy estoy enseñando eso que yo tenía miedo, estoy mostrando cómo uno puede superarse. El modelo educativo de esta ONG es replicado en más de 10 países. Además, en Tanzania, África, existe un equipo de paraguayos de la fundación asistiendo a escuelas públicas y privadas. La Escuela Agrícola San Francisco y el Hotel Cerrito se ubican en Benjamín Acebal, departamento de Presidente Hayes, a metros de la ruta Transchaco sobre el kilómetro 46,5. El hotel es ideal para hacer turismo rural. El predio tiene unas 65 hectáreas y la parte reforestada es de 23 hectáreas. Si desean contactar con la Fundación Paraguaya, pueden llamar al 021-609-277.